Mirá, esta es la situación del comportamiento más probable. Promediado en la región, esto es lo más probable que pueda llegar a ocurrir, ¿sí? Entonces, lo que estamos tratando de mostrar acá no es exactamente cuántos milímetros van a tener. Eso sería una locura hacerlo, ¿sí? Es más, yo les digo, la última lluvia, ¿se acuerdan cuándo fue la última lluvia? Y les empiezo a preguntar uno por uno, ¿cuánto les llovió? Uno me va a decir 20 milímetros, el otro me va a decir 40, el otro me va a decir 2, el otro me va a decir 5, y somos más o menos todos de la misma zona, ¿sí? Entonces cuando vemos este mapa, muy contento, así, todo color azul, ¿ustedes se imaginan que toda la Pampa y casi toda la provincia de Buenos Aires va a llover ese colorcito azul que dice ahí? No. ¿Por qué? Porque va a haber alguna lluvia, y esa lluvia ¿cómo va a ser? Totalmente errática. Va a haber algunos núcleos muy importantes, otros menos importantes, separados entre sí, hacemos 10 kilómetros y ya es una situación totalmente distinta. Entonces, ese tipo de cuestiones en los modelos, cuando vemos así en el mapa, en realidad es bastante engañoso el mapa, ¿sí? Porque no nos está mostrando la realidad. ¿Pero qué nos está mostrando el mapa? Nos está mostrando que en promedio, en la región, vamos a andar en este color azul. ¿Qué es ese color azul? Bueno, unos 20, 30 milímetros, ¿sí? Eso es lo que están diciendo estos mapas. Por eso, esto va a ser. Pero muy probablemente tengamos mucha lluvia. Cuando el mapa es así, color celestito, como el color de que está acá, lo que se ve acá, por ejemplo, en el este de Río Negro, muy probablemente caiga poca agua. No sé si van a ser 10, 12, 8, 4, pero va a ser poca agua. Entonces la idea de estos mapas es eso, tratar de visualizar si va a haber mucha, poca, más o menos, si me va a alcanzar, no me va a alcanzar. ¿Se entienden los mapas? ¿Sí? Bueno, ahora voy a ir pasando mes a mes mucho más rápido, esto era para explicarlos un poco. Octubre empieza a aparecer color verde. ¿Qué comúnmente sucede en los años La Niña, en esta zona y en gran parte del país? Eso sí es parejo. Que comúnmente el inicio de la primavera no es septiembre, ¿sí? Y en esta zona mucho menos. La famosa tormenta de Santa Rosa queda un poco descolgada para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tormenta de Santa Rosa es esa tormenta que en realidad no es el 30 de agosto, ¿sí? En realidad es la llovizna, ¿sí? Tuvimos más tormentas. Bueno, eso entonces queda desdibujado el tema de la tormenta de Santa Rosa, ¿cuándo se da? Pero sí lo que queda bien marcado es esto de tener en octubre el inicio verdadero de la primavera. No solamente por las temperaturas, que eso por ahí ya lo vamos a empezar a ver ahora, pero sí con el tema del ingreso de humedad. ¿Por qué? Porque el ingreso de humedad a nosotros nos empieza a llegar desde el norte, y el norte todavía está seco. Entonces, para empezar a activar un poco el tema de las lluvias, necesitamos que se empiece a humedecer en el norte, y cuando hablo del norte no hablo de Salta, de Jujuy, de Tucumán, hablo un poco más al norte, de Bolivia, ¿sí? Porque en los años La Niña la humedad ingresa desde Bolivia, ¿sí? En los años El Niño la humedad ingresa por Paraguay y por Brasil, por eso comúnmente nos deja fuera a nosotros, ¿sí? Entonces genera buenas lluvias en el litoral, en la provincia de Buenos Aires, en Uruguay, en el sur de Brasil, ¿sí? Porque viene de esa zona. En cambio, en los años La Niña, la humedad empieza a ingresar desde Bolivia. Cuando ingresa por Bolivia, esa zona, Noa, Cuyo, La Pampa y a veces el sudoeste de Buenos Aires tiene un volumen de agua mucho mejor. Entonces, cuando empieza a haber humedad, empezamos a tener un poco más de lluvia nosotros. Entonces empezamos a tener ya estos colores verdes, y estos colores verdes ya están hablando de unos 50, 60, 70 milímetros, ¿sí? Ya son boles grises, si no estaría el mapa en blanco. Tenemos todavía riesgo de entradas de aire frío en noviembre y ya empiezan a aparecer días de calor. Es decir, ya de a poquito empieza a aparecer día de calor. ¿Pero cómo? Con mucha amplitud térmica. Entonces, ojo con eso, porque hay un riesgo ahí de tener una helada tardía en noviembre. Que en realidad no es tan tardía, ¿no? Si analizamos cuál es la fecha media de helada acá, ¿qué tenemos que hablar? Sí, noviembre, mediados de noviembre, un 15 de noviembre, no es una cosa totalmente desubicada. No nos gusta, pero no es desubicada, ¿sí? Entonces, este tipo de situaciones no está tan fuera de lo que debería pasar habitualmente. Pero esto ya nos empieza a mostrar también, el mapa de calor, lo que nos empieza a mostrar es que, bueno, también va a tener picos altos de temperatura, entonces hay mucha variabilidad. Bien, voy a pasar a diciembre, y acá en diciembre lo que vemos es un mapa muy parecido, ¿sí? Con el mismo rango de precipitaciones, estamos en el orden de los 60, 70 milímetros, ya sin la presencia de heladas y ya con los días de calor mucho más marcados, ¿sí? No en una gran cantidad de días, pero ya empiezan a aparecer. Comúnmente en los años La Niña, sino que comúnmente se potencia enero y febrero, son los dos meses más calurosos del año.
En vez de ser diciembre lo que suceda, se mueve un poquitito ese momento de mayor calor y lo encontramos entre enero y febrero. Después lo vamos a ver eso, pero en los mapas ya se va a notar. Fíjense que diciembre tiene estos amarillitos que están indicando 6 o 7 días de calor intenso y el resto del mes no presentaría ese tipo de situaciones. Pero cuando pasamos a enero, fíjense que empieza a bajar el nivel de lluvias y empieza a aumentar el nivel de días de calor. Este mapa que está acá va de la mano con lo que vimos al principio. Y esto es importante, porque al principio vimos un gráfico de barras, ¿se acuerdan? 100 milímetros en la época de la primavera y en los años neutrales o niño nos cae el nivel de lluvias a nosotros en particular. Cuando están todos festejando de que pasamos un niño, salvo que sea un niño muy fuerte, que ahí sí nos llega un poco de humedad, en los niños débiles y en los años neutrales nosotros quedamos más acotados de humedad. Entonces, pasar una condición neutral en realidad no es la mejor noticia. Lo mejor sería que se mantengan niñas, que fue lo que pasó el año pasado y lo que pasó el anterior, que fueron 2 años relativamente buenos, ¿no? ¿O me equivoco? Entonces, los años de la niña nos potencian a nosotros, a la inversa de lo que se escucha siempre en el resto del país, pero porque a las otras zonas les genera déficit. Entonces, pasar un evento neutral, nosotros ya no tenemos que empezar a mirar con mala cara. ¿Por qué?